Bueno, hola a todos y vamos a revisar un poco acá otra vez algunas cositas de 3D Max en cuanto al uso de algunas herramientas y algo digamos esencial para que conozcamos o trabajemos serían los render passes o digamos los pases de textura con los que podemos hacer ciertos detalles de trabajo, digamos, un poco más avanzados en la textura. Por ejemplo, si nos metemos a textures.com, CG ustedes pueden poner acá en Google CG Texture y pueden encontrar páginas interesantes como esta que tenemos aquí que se llama textures.com en este momento. En algún momento era CG Texture y ustedes se registran y les puede ya dar, digamos, gratuitamente eh, un par digamos, unas cuantas texturas. Creo que él da 15 créditos. Entonces, de acuerdo a la calidad de la textura, pues tiene un crédito para descarga. Entonces, si descargamos pues nos la deja descargar hasta 2K. Si seleccionamos, por ejemplo, esta, vamos a descargarla. Y ustedes acá ven que tenemos el difuso, que sería y seamless. Eso quiere decir de que esto es tileable, es decir que tileable quiere decir de que se puede repetir varias veces y no se van a notar las uniones. Luego de pronto revisamos un poquito una manera de hacer una textura seamless. Digamos que tiene ciertas características o complejidades cuando de pronto se toma la foto de una textura que hay que tener en cuenta, ¿no? Una es la variación de iluminación, tiene que por lo menos mantenerse la iluminación lo más plana posible, que no haya como que un punto desde donde se ilumina y otro no. Y dos, pues que digamos podamos editar, tenga buena cantidad de textura, en este caso buena resolución para que nos podamos clonar parte de los bordes y hacer una especie de trabajo en Photoshop con el que podemos generar una textura que no se note su repetición. Es decir, estas texturas las podemos poner repetidas cuantas veces sea en un objeto y no se van a notar. Bueno, digamos que esto es una de las características del Seamless y lo otro es que pues acá tiene el difuso, acá tenemos un mapa de altura, es decir que va a generar una especie de relieve muy suave y este mapa de normales pues va a generar unos detalles bastante interesantes en la forma, es decir que va a, a- a interactuar con la luz y el relieve. Entonces, cuando pasemos la iluminación volteando alrededor de este plano, por ejemplo, se va a notar como si en realidad estuviéramos iluminando con una linterna un suelo lleno de hojas, matas y tierra. Entonces, las características de esto es generar una especie de interacción de relieve que permite dar esa sensación de tridimensionalidad. En este caso no se está desplazando en ningún momento la forma, ¿no? Este mapa de altura sí podría desplazar la forma y esto lo podemos utilizar con un bump, pero o en este caso con un displacement map. Entonces, digamos, este mapa se le llama height, pero podría también ser un displacement map o un boom map. Entonces, el boom map no desplaza, ahorita vemos eso, digamos, ya en la práctica. Y el displacement map pues genera, digamos, una especie de malla tridimensional a partir de algo inexistente. Entonces, pues genera como una especie de relieves que podemos ver desde un ángulo de, de 90 grados y se va a ver la deformación de la malla, ¿no? En este caso, si utilizamos bump, simplemente es un fake de lo que sería un desplazamiento, pero no se ve la deformación de la malla. Entonces, ese tipo de cosas pues nos pueden servir mucho. También está el Roughness Map, como les decía, el mapa que trabaja sobre las reflexiones, entonces las cosas negras no son tan reflectivas y las cosas blancas pues tienen un tipo de reflexión y las cosas grises pues tienen otro tipo de reflexión. Estos mapas los podemos invertir, podríamos hacer que lo negro sea lo reflectivo o viceversa, ¿no? Eso depende de cómo lo pongamos en ese momento, pero digamos que es una escala de grises que pues trabaja sobre la reflexión de cada uno de los elementos que hay en escena. Este otro que es Ambient Occlusion lo que permite es acentuar un poco las sombras, ¿no? Entonces si nosotros por ejemplo vemos este mapa tiene unas características digamos claras de todo lo que son las hojas, los detalles de las ramas, la tierra y esos pequeños relieves que generan sombra en la escena, lo que hace es que las hace mucho más oscuras, ¿no? Y este ambient occlusion es muy utilizado para acentuar
digamos, sombras ya pre-renderizadas digamos, en los juegos. Entonces lo que hace es generar esa especie de relieve, ¿no? A pesar de que interactúa con la luz, siempre hay una sombra mucho más acentuada debajo del objeto que hace casi una línea negra, digamos, cuando está tocando otra superficie, ¿no? Y está en un ángulo opuesto a la luz, ¿no? Donde obviamente va a haber una sombra proyectada. Entonces, vamos a ver en la práctica esto cómo se vería. La idea es que, por ejemplo, hagamos, por ejemplo, una caja. Y bueno, esta cajita no. Y vamos a hacer un plano acá. Un plano sencillo. Por ahora yo puedo seleccionar esta caja y la High Selection, perdón, la otra High Selection. Y vamos a texturizar este planito con la textura que acabamos de descargar. Entonces presiono M. Voy a generar un material físico. Primer material físico. Por lo general este material viene supremamente reflectivo. Yo como voy a aplicar la base color y las reflexiones, pues se las bajo de una vez todas para que no tenga reflectividad. Y voy a generar un mapa general bitmap, que es el que me permite cargar una imagen de mapa de bits. Voy a buscar la imagen de mapa de bits básica que tiene el bitmap. Entonces busco en mis discos duros pues lo que descargué. Para este caso acá en Texturing. Y yo tengo acá el difuso. El difuso es el que tiene el color de la imagen, la textura, como la fotografía, ¿no? Plana, lo más plana posible. La descargo. Y vamos a ponerla en el color base. Listo, de entrada, cuando yo creo un objeto en 3D Max, si por ejemplo yo le digo plane, hay una cosa que dice generar mapping chords. Eso quiere decir de que automáticamente me va a generar unas coordenadas de mapeado para estas figuras primitivas que yo hago en el programa, ¿no? Lo ideal es que pues uno después hace sus coordenadas. No sé si está escuchando muy bajito y ahora ya muy alto. Acabo de cuadrar un poco el volumen del programa, está bien. Y en este caso, pues obviamente él genera unas coordenadas automáticas, como les decía. Entonces la caja, la esfera, todo ya tiene unas coordenadas. Si no, si se lo quitamos, pues obviamente no tendríamos, cuando apliquemos una textura, no tendríamos nada de coordenadas. En este caso, pues este cuadro ya tiene unas coordenadas básicas. Y voy a hacerle la proyección. Entonces presiono M para sacar la ventana de materiales. Y este pedacito lo arrastro acá para poder que se vea de una vez el material. Listo. Entonces de entrada ya tenemos mi material acomodado en la escena. Y si yo por ejemplo presiono F10 para de una vez ajustar el motor de render que voy a usar, voy a decirle por ejemplo ahí, renderice con ART render, le doy render y ya me muestra una textura interesante, digamos de un piso, ¿no? Esto es un piso, esto es un piso con tierra y piedras, podría ser. Yo no le he cuadrado luces, no he cuadrado nada. Ustedes como ven esto es un plano. Si yo me hago totalmente lateral, pues veo es un plano completo. Plano, 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 plano. No hay nada de desplazamiento. Entonces, si doy F9, vemos que es un plano. Es decir, cuando yo esté haciendo una animación y si yo me pongo la cámara muy debajo al nivel del suelo, pues obviamente voy a notar que esto no tiene relieve de nada. Esa es la base de una textura, es el difuso, para que recuerden. Este es el base color map o diffuse map. Entonces el diffuse map es eso. Listo, entonces como yo descargué de CG Texture varios mapas, entonces voy a meterlos acá. Selecciono este con Shift, hago un clonado de ese elemento. Voy a cambiarle de un doble clic para cambiar esa textura por alguna de estas. Listo. Vuelvo a hacer el clonado, doble clic, otra vez doble clic y vamos a cambiarla por esta tercera. Vuelvo a clonar, hago doble clic y lo cambio por esta otra cuarta. Y clono, doble clic y lo coloco con esta quinta. Hay algunas que generalmente pues uno no las usa, a veces no tienen como cabida dentro del modelo que uno esté usando o algo. Bueno, por lo general entonces, si ponemos acá nuestras texturas, en texture, vamos a ver acá, es que acá. Entonces acá nos damos cuenta que tienen los nombres, ¿no? Ambient Occlusion, el Roughness, el Normal, el Height, Albedo, o Albedo es digamos el mismo difuso, y Ambient Occlusion que tenemos acá al final. Entonces cuando vemos nuestras texturas en el programa, pues tenemos que este es el Ambient Occlusion, este es el Roughness, este
Este es el mapa de desplazamiento posiblemente. Y este es el normal map, que es una especie de desplazamiento, pero sin mover la forma. Entonces, este mapa, por ejemplo, este normal map lo podríamos agregar en el boom map. Entonces, por lo general, podemos agregar un mapa general normal bump. Ese normal bump lo podemos conectar de una vez al boom map. ¿Listo? Entonces, este normal map me permite agregar un mapa de normal a este lado, inclusive adicionar otros mapas e irlos agregando ahí. Entonces, esto es una de las formas de agregar un normal a esta textura. Entonces, vamos a ver si de pronto en este momento se nota, puede que no se note nada por lo que no tenemos luces, pero puede que ya esté generando una especie de pequeño relieve en la forma, ¿no? Entonces no es un relieve tridimensional, es un fake del relieve. ¿Cómo nos damos cuenta? Mejor poniendo una luz. Entonces vamos a poner una luz, por ejemplo, fotométrica. Y vamos a decirle que para la luz fotométrica sea una free light. Él me dice que estás creando una luz fotométrica, que se recomienda usar una cámara física para el control de exposición. Y el control de exposición puede ser ajustado en el Environment and Effects Dialog. ¿Quiere hacerlo? Digámosle que sí. ¿Qué pasa? En este momento entonces yo veo, él supuestamente me ha creado la, la opción en el environment. Si yo presiono 8 me creó acá la exposición de Physical Camera Exposure Control. Eso quiere decir que cuando yo tenga la cámara o pongo una cámara, voy a poner la luz. Esta es la luz, presiono acá un clic en la escena y esta free light se acaba de crear. La voy a subir un poco. Entonces vamos a hacer render a ver si funciona con algo. Entonces miren que ya de una empezó a generar una especie de relieve. Ese relieve que está acá obviamente está supremamente estallado. El control de exposición no funciona porque no tengo cámara en este momento. Entonces vamos a irnos más avanzado y vamos a generar una cámara. Entonces digámosle ahí, physical camera. Entonces pongamos nuestra cámara aquí, por ejemplo. Listo. Esta cámara es una cámara de 2 nodos, es decir que tiene un target. Las cámaras de 2 nodos sirven, por ejemplo, para After Effects, 3D Max o todos los programas 3D. Sirven como para estar apuntando siempre a un determinado sitio y poder girar la cámara alrededor de ese sitio. Yo quiero hacer un 360, pues giro la cámara alrededor de ese sitio. Ya sé que tengo un nodo que controla el punto de atención. Si yo tuviera esta cámara sin este nodo, que es una cámara sin target o free camera, es este tipo de cámara free camera, vamos a hacerla acá al lado. Miren que es diferente, ya no tiene 2 nodos, entonces para poder girarla, pues presiono la tecla E para girar y lo que hago es moverla alrededor del objeto. Ahora, si la quiero mover alrededor de un punto, pues es mucho más difícil, ¿no? Porque me tocaría girarla y correrla a la par. Girarla y correrla para que vaya dándole la vuelta. Girarla y correrla. Eso se va a ver terrible, ese movimiento de cámara. Entonces, por lo general, siempre es mejor usar las cámaras de 2 nodos, aunque tienen, digamos, unas propiedades de animación para este nodo y propiedades de animación para la cámara. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo configuramos la cámara? Después de tenerla creada en la escena, si yo presiono C, se me va a la vista de cámara. Le damos F9, otra vez. Vemos que acá está todo este nivel digamos, sobreexposición de la cámara. Entonces, hey, vamos a controlar esto. Lo podemos controlar, uno, bajando la intensidad de la luz, en este caso. Target distance, él me saca un target distance que no es visible en este momento. Es decir, el target es el punto hacia donde va, mejor dicho, el target es la distancia de los objetos a los que va a alcanzar. ¿Listo? Entonces, digamos, target distance, si yo le doy un número más alto, pues va a alcanzar mucho más distancia a la luz, a los objetos. Ella, digamos, tiene un decay, que significa que va a ir perdiendo intensidad a medida que se va haciendo lejos del punto de origen de la luz. En este caso, el punto de origen de la luz, miren que yo aquí ya no puedo girar la cámara a diestra y siniestra porque en este momento la tengo amarrada a una cámara puesta en la escena. Si yo presiono perspectiva acá, pues ya puedo girarla otra vez. Y si presiono F3 puedo ver otra vez la textura. Entonces ya tengo esta para ver la textura y moverla, y esta para ver la cámara en render. Toco otra vez la luz y lo que voy a hacer es, puedo bajarle el target distance para que no sea tan luminosa. En este caso supuestamente debería de bajar un poco la intensidad del target. Ella sigue igual porque el control que yo le dije que tendría en este caso sería la cámara.
Entonces, ¿cómo cuadramos la iluminación de la escena? Tocando la cámara. Entonces, ¿de dónde cuadro la cámara? Entonces, bueno, por, vamos a ver un poquito acá pongamos acá, no sé, propiedades de una cámara. Para que de pronto miremos a ver si encontramos. Bueno, esto es otro cuento, esto no sirve. Cámara reflex, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos el visor óptico, tenemos sistemas de enfoque, objetivos, que serían los lentes, el modo manual, el formato RAW, que no es un formato que no tiene compresión de la imagen, es un formato dato puro, entonces no tiene, digamos, en este caso un codificador de la imagen para ver en pantalla, sino que si no utilizamos un codificador RAW, por ejemplo, de alguna misma empresa de la fábrica de Nikon o de la fábrica de Canon, ellos tienen unos codificadores RAW para cada una de sus cámaras que obviamente Photoshop los ha agregado a su programa, ¿no? Entonces ellos leen esa data, tienen ya cierto balance de color y ciertas cosas que permite que nosotros al abrir el archivo lo podamos leer. Entonces estos son datos puros que tienen mucha cantidad de color, mucha información, por eso son grandísimos los archivos. Por ejemplo, yo acá tengo unas imágenes que están en CR2, por ejemplo, y esta ya está en PSD editada, ¿no? Cuando yo tengo una imagen en CR2 es un formato RAW, entonces, por lo general, cuando yo abro una imagen CR2 me sale un menú para ajustar balance de color. Este balance de color pues puede tener mucha información, entonces tiene una exposición muy oscura, o sea, tiene bastante información para llegar tanto a oscurecer esto como a iluminar tanto esto y que se sigan viendo detalles de la imagen. Miren que todavía aquí hay bastantes detalles de la imagen y eso lo puedo cambiar con el contraste. Entonces, miren que puedo llegar a una imagen demasiado iluminada o demasiado oscura y que todavía conserve detalles de la imagen. Este tipo de cosas se consiguen obviamente con un formato RAW, que pues en este caso yo cuadro unos settings para que el computador al abrir el archivo pues abra la mejor versión de la imagen que yo quiero, ¿no? Entonces yo hago mi exposición, ajusto mi nivel de detalle, la vibración del color o la saturación del color mismo. Entonces tenemos que el color son ondas, esa vibración de cada onda o la saturación de esas ondas. Y tenemos un dehaze que es para quitar ese, ese color blanco que va ocurriendo a medida que hay distancia entre las cosas. Por ejemplo, cuando estoy tomando por allá el campo y veo que a lo lejos se van viendo las montañas blancas por la distancia, por la condensación de oxígeno y todo. Entonces esas montañas blancas pues yo le puedo meter un dehaze y lo que hace es que me las va a hacer mucho más claritas. Entonces mire que acá me revela detalles que no, pero esto en esta imagen pues no aplica porque es una imagen de primer plano. Listo, tenemos claridad para generar mucho más detalle. Entonces aquí ya se ven mucho más los detalles de la textura, miren cómo pierde, cómo coge. Claridad, cómo pierde claridad, cómo coge claridad, le puedo cuadrar los blancos, los blancos, los negros, si muy enterrados, muy suavecitos, muy blancos los luces o muy suaves las luces, las sombras que tan fuertes sean, qué cantidad de detalle tienen y las highlights y el contraste de la imagen, si va a ser muy contrastada o muy suave y pues la exposición de la imagen cómo va a ser, luego me meto a curvas de detalle para quitar el ruido digital que hay en la imagen, entonces pues esto obviamente me va a generar una reducción de ruido. Entonces yo le digo, en vez de sharpening, le digo reducción de ruido y lo que hace es que ya esto lo deja mucho más liso para trabajar. Y color denoiser también. Bueno, eso es un poco de cosas que tienen acá. Si yo abro la imagen, pues ya la imagen, digamos, queda lista como para que yo supuestamente pueda editar cosas si yo quisiera que esto quedara así de feo o quemado, ¿no? Pero en este no es el caso. Solo quería mostrarles un poco acerca del RAW. Y tenemos entonces que tenemos cámaras con visor directo, o cámaras telemétricas, o cámaras reflex con objetivos gemelos. Bueno, y la idea es que por lo general la cámara, pues las cámaras reflex tienen un espejo, las cámaras directas o sin espejo, que son como la Sony Alpha, y estas cámaras nuevas, que son mucho más livianas, pues digamos van directamente desde el sensor al lente, y estas van del lente al espejo, de luego a otro, digamos al visor, y digamos después la imagen de este espejo la coge el sensor. Pues hay sus diferencias.
Digamos, estas cámaras sin espejo son mucho más livianas. Obviamente, las cámaras con espejo son mucho más eh, pesadas, como la Canon 5D Mark III, la 5D Mark IV. Y pues obviamente son cámaras full frame también ambas. Y pues tienen, digamos, alguna calidad que diferencia una a otra, que es un poco más de cosas de nostalgia o gustos, ¿no? Porque ambas tienen suficiente calidad como para hacer cámaras. Yo, por ejemplo, sé que con cámaras pesadas pues es muy fácil de pronto tener pulso, y con cámaras livianas es mucho más, digamos, vibra mucho más la cámara porque tienes menos peso en la mano, ¿no? Por lo general hay gente que le pone pesas a las cámaras para poder que estas queden mucho más rígidas y la fuerza que uno haga pues sea mucho más suave a la hora de hacer un movimiento. Pero digamos que eso sumado con el tiempo de uso de la cámara ya se vuelve tedioso pues cansa mucho el brazo. Entonces por lo general ahora las cámaras sin espejo o mirrorless pues son mucho mejores, ¿no? Yo preferiría ahorita una mirrorless. Bueno, estamos grabando otra vez porque es que creo que la pausé para probar. Listo, entonces vamos a los settings de las cámaras. Entonces, ¿qué pasa? En video pues se utilizan unas configuraciones un poquito distintas o otro nombre, por ejemplo, pero digamos que es la misma teoría, ¿no? Este panel lo voy a sacar de acá, pues este panel no me es tan útil. Vamos a sacarlo y lo voy a cerrar. Es un panel de Houdini, otro programa de 3D. Y voy a ver el panel que tiene mi cámara. Entonces las cámaras tienen un sensor. Entonces el sensor 35 milímetros o full frame, se le reconoce así, pues obviamente por cuestiones de historia, todas estas cosas. El full frame era el tamaño de la película, de rollo, cuando uno hacía fotografías en rollo. Entonces 35 es la sensibilidad, digamos 35 milímetros es el tamaño del sensor que permite pues tener mucho más información, en este caso mucho más sensibilidad a la luz, porque tengo un sensor mucho más grande. Estos APS-C, que son sensores, todos son digitales, todos estos, lo que hacen es que va bajando obviamente un poco el tamaño y pues hay un factor de conversión. Algunos tienen efectos de moiré, rolling shooter, que pues bueno, después los explicaré un poco, tal vez no es necesario en este caso. Los pueden buscar de pronto, si quieren después se dan cuenta qué ocurre cuando ustedes hacen un video y hay un ejemplo, un efecto de rolling shooter. Entonces, ¿qué es el shooter? El shooter es la velocidad de obturación. Como en este caso no estamos hablando de exposición de un solo frame, estamos hablando de shooter. En este caso sería la obturación de la cámara, porque la cámara digamos que deja abierto, por ejemplo, deja la cámara cuando uno obtura una fotografía, ella abre y cierra de una vez el sensor, digamos el hueco por donde entra la luz, el iris. En este caso, la cámara deja abierto el iris y lo que se vuelve, digamos, intermitente sería el sensor. Entonces el sensor empieza a captar en una frecuencia determinada la luz que entra a la cámara. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si grabamos un video, nos damos cuenta de que, por ejemplo, las hélices se ven pues redondas, ¿no? Miren que tiene un efecto de redondo. Si vemos un video que tiene mucha velocidad, ocurre esto. O en otros casos ocurre este efecto de que las verticales se tuercen. Entonces, está la vertical. Pero ¿qué pasa? Como las cámaras tienen un sistema de escaneo. Anteriormente las cámaras, en este caso es diferente, ¿no? En este caso pues tiene el shooter hace referencia a la velocidad de obturación, es decir, a las veces que va a pasar de la frecuencia de muestreo de cada fotograma. Entonces, si yo, por ejemplo, el primer fotograma lo tomé en esta parte de abajo, entonces esta parte me quedó acá y esta parte de acá arriba pues quedó corrida porque a medida que pasa el tiempo, cuando él va escaneando la otra parte de la imagen, va quedando una diagonal, ¿no? Por el movimiento tan rápido que hice. Entonces, eso ocurre lo mismo con las aspas. Las aspas tienen una velocidad muy alta, casi comparable con la velocidad de las cámaras. Inclusive a veces podemos hacer que un objeto o una hélice se mantenga quieta como en el tiempo, simplemente ajustando la frecuencia de la velocidad de obturación, por ejemplo, los 24 fotogramas por segundo, con la velocidad de digamos, en este caso de la hélice del helicóptero, ¿no? Bueno, ese es el rolling shooter. Hay, digamos, hay cámaras que tienen un cristal que permite cuadrar un poco ese efecto rolling shooter que ocurre. La 5D Mark III en adelante,
Creo que la 5, la 7D tiene algo. Igual a 6D se le puede agregar, pero pues vale como 1.000.000 solamente el espejito o ese cristalito que hace que digamos... Miren, por ejemplo, esto es una, digamos, un frame, por ejemplo, de cómo debería de verse. Y esto sería como se ve con Rolling Shooter, ¿no? Se ven como duplicados y fantasmas de la hélice, por ejemplo. Entonces, este efecto Rolling Shooter ocurre con las cámaras. Y esto pues ocurre obviamente por lo que les digo de la velocidad de obturación. Entonces, cuando bajamos acá tenemos una velocidad de obturación en la cámara. Entonces vamos a buscar si por acá aparece el Shutter Speed. Vamos a buscar todos estos efectos que pueda tener esta cámara, que a veces pues no le meten, digamos, no le meten las opciones exactas. Entonces, por ejemplo, acá yo veo que en este momento no me han dado opción de cambiar el shooter. No sé, aquí está el shooter. Entonces me dicen, hey, vas a cuadrar el shooter, entonces la duración de cada fotograma es cero tanto o cuánto. Entonces, a medida que yo cambio el shooter, pues digamos, automáticamente se me cambia la exposición o el nivel de ganancia. Estos EV sería la ganancia, es decir, que la cámara se hace mucho más luminosa. No nos vamos a entrar en detalles acá porque digamos que explicar una cámara en este formato para 3D es un poco distinto a explicar el manejo de una cámara tradicional, ¿no? Uno tiene en la cámara tradicional tiene el shutter speed, que sería, digamos, la velocidad de obturación de la cámara. Entonces uno coloca un 125avo de segundo, por ejemplo, un 80avo de segundo, y así va bajando la velocidad de obturación, es decir, que se expone más cada fotograma. Y el iris, que tiene que ver pues con el huequito por donde entra la luz, ese es el iris. Entonces, si nosotros tenemos un iris, pues acá está, que se le conoce como F, entonces sería la apertura de ese iris. Entonces, entre mayor el número, pues el iris va a ser mucho más pequeño, haciendo que la foto sea mucho más enfocada o tenga mucho más campo visual. En este caso, pues, si hablamos de fotos con mayor profundidad de campo, entonces con mayor profundidad de campo, entonces tenemos que, por ejemplo, tomamos un paisaje, o este 2, por ejemplo. Entonces, esta tiene un iris mucho más cerrado. Eso quiere decir que tiene números de 6 en adelante, 6, 8, 16, 32, para formatos gigantescos de una foto de un paisaje en el que podamos conseguir detalles hasta las casitas de allá al fondo. Pues lo que tenemos que hacer con una cámara es cerrarle mucho el iris, pero para cerrarle el iris tenemos que tener un lente muy luminoso, un día muy luminoso y aparte un sensor muy luminoso, o aumentar muchísimo el ISO. ¿Por qué? Porque le estamos cerrando el iris a la cámara para que le entre menos luz. Entonces, cuando le entra menos luz, entra mucho más enfocado todo lo que hay en la escena, pero pues obviamente sacrificando, en este caso, el desenfoque o bokeh, que se conoce como bokeh, y es este desenfoque que ocurre al fondo para hacer un enfoque selectivo de algunos elementos. Si yo quiero tomar la cara de mi sujeto y quiero que el fondo me salga desenfocado, pues lo que tengo que hacer es utilizar iris mucho más abiertos. Entonces, con este F1.4, F2, F2.8, hasta F4 se consiguen desenfoques muy bonitos, es decir, desenfoques muy interesantes en el fondo, y enfoco básicamente mi personaje bien. Entonces, a eso se refiere el enfoque selectivo. Lo que hago es que cambio el campo visual. Vean el ejemplo acá un poco más claro. Utilizando un iris mucho más abierto, tengo menos profundidad de campo. Es decir, puedo enfocar dos personas, por ejemplo. Entonces, esas dos personas son las que quedan en foco, las demás me quedan desenfocadas. ¿Por qué? Porque tengo muy poquita profundidad de campo. Si yo tengo mucha profundidad de campo, pues simplemente cierro más el iris, se cierra mucho más, y lo que puedo tomar es mucho más personas. Me van a quedar enfocadas en la escena. Obviamente, pues la principal, esta persona va a quedar más enfocada, esta un poquito menos, un poco menos, hasta que esta ya no se ve, esta un poco menos, y así sucesivamente. Entonces, aumento la distancia focal cuando le cierro mucho el iris. ¿Listo? Y disminuyo la distancia focal cuando abro el iris de la cámara. El iris es ese hueco por donde entra la luz.
Eso tiene unas aspas que tienen una calidad para generar un bokeh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago fotografía, hay una cosa o un término que se conoce como bokeh. Ese término bokeh corresponde al desenfoque que ocurre atrás en las luces, en los fondos, y ese bokeh, digamos, se diferencia de acuerdo a las aspas de la cámara. Hay unas cámaras que tienen 8 aspas, 6 aspas, hay cámaras que casi dejan algo redondo, hay unas que dejan un octágono, hay otras que tienen una especie de distorsión o aberración, digamos, en la distorsión de la luz al fondo en el bokeh. Entonces, por ejemplo, podemos conseguir luces estiradas o algunos puntos distintos, ¿no? Estos se ven por lo general muy redondos, eso quiere decir que tienen aspas como de 8 en adelante, entonces se ven redonditos. Cuando tienen muy poquitas aspas, pues se ven ya distintas, ¿no? Y eso también depende obviamente de la óptica del lente y varias cosas, ¿no? La refracción de la luz, cómo ocurre en el lente. También hay filtros para generar bokeh distintos. Pero bueno, este es el famoso bokeh que ocurre cuando desenfocamos toda la cámara. Entonces, si nosotros hacemos una fotografía, seleccionamos nuestro sujeto y el fondo desenfocado, pues va a ser el bokeh que vamos a conseguir. Eso nos va a generar algo interesante en una fotografía, ese bokeh de los fondos, ¿listo? Eso es lo mismo que vamos a conseguir en el programa 3D cuando cambiamos pues en este caso, digamos, la exposición, cambiamos digamos, la ganancia de la cámara. Yo no le voy a dar ganancia o cuántos pases por encima del ISO. El ISO corresponde a la sensibilidad de la, de la cámara. En este caso, pues sería del rollo que uno compraba anteriormente para montárselo a las cámaras viejitas. Ese rollo tenía un ISO, entonces esa sensibilidad a la luz. Cuando utilizábamos rollos sensibles, era ISO 200, ISO 300, ISO 400, y por lo general las cámaras o los rollos baratos uno los compraba y eran ISO 100. Tenemos una sensibilidad normalita que funcionaba con una obturación de 125 de segundo y un 5.6 de diafragma. Ese huequito por donde entraba la luz era por lo general un 5.6 el estándar. Ya de ahí uno empezaba como a variar las cosas y a cambiar para jugar un poco más con la fotografía, ¿listo? Entonces cuando nosotros empezamos a cambiar la apertura, pues yo digo, hey, yo quiero que me quede enfocado la parte de adelante, utilizo un diafragma de 4, por ejemplo, 4,0. Y no utilizo zoom o tengo un factor de zoom que es 1, es decir, que no voy a utilizar zoom. La distancia focal, pues los lentes ya tienen otras cosas que también se llaman distancia focal y es ese tamaño, digamos, de acuerdo, digamos, a la cantidad de lentillas y distorsión que haya en esos lentes, pues va a haber algo que se ocurre que es el cambio de distancia focal. Entonces hay unos lentes que son teles o zoom, en este caso, que permiten variar esa distancia focal con mecanismos que permiten mover las lentillas y se va ajustando la distancia focal. Es decir, yo tengo paso de un 18 milímetros a un 125 milímetros. Eso quiere decir que estoy cambiando la distancia focal. ¿En qué consiste la distancia focal? Entonces vamos a ver acá. La distancia focal de estos lentes, lo que me dice es que, por ejemplo, yo tengo un 28 milímetros, es un lente que es mucho más, o me capta mucho más campo visual de la imagen, ¿no? Entonces miren, si yo tengo un 28 milímetros, tengo un lente más gran angular. Entonces, a medida que va bajando este número, los lentes van ampliando su visual. Inclusive pueden llegar casi a los 180 grados, que es un ojo de pescado. Se le llama así, ojo de pez. Y son lentes que son muy convexos. Entonces esos lentes convexos pues son muy redondos, se salen casi de la... Cuando uno ve la cámara se le ve una bomba, una burbuja redonda, y eso quiere decir que están utilizando un gran angular. ¿Listo? Son distancias focales muy bajas, inclusive hasta 8 milímetros, 4. O sea, yo creo que 8 milímetros es uno de los más redondos, en este caso, que tiene un ángulo amplio, muy amplio, desde acá a este lado hasta acá a este lado, pero obviamente hacia los bordes la imagen se va a distorsionar, ¿no? Entonces, si por ejemplo, gran angular. Si vemos fotos con gran angular, pues vamos a ver que las fotos se distorsionan, ¿no?
Hacia los bordes, por lo general, estas fotos van a quedar con las verticales van a quedar torcidas. Por ejemplo, miren estos edificios, pues empiezan a coger curva, porque obviamente hacia los bordes ya se comprime mucho la imagen y, bueno, en este caso se estira mucho la imagen, perdón. Entonces empiezan a ver estas distorsiones, ¿listo? Y es porque el lente es así redondeado hacia afuera, es convexo. Entonces, por el contrario, la distancia de los teles o telefoto, vamos a ver, telefoto. Entonces lo que hace el telefoto es que son por lo general lentes mucho más largos que me permiten llegar muy cerca al objeto desde una distancia muy larga. Entonces miren que a medida que aumenta, pues puedo acercarme más al objeto. Tengo un 100 milímetros que es bastante distancia focal, luego un 200, 300, 400, 500, hasta 600 y le puedo ver los ojos claramente al búho, en este caso. Entonces 600 milímetros es una distancia focal altísima, que por lo general son lentes bastante grandes. Miren, este inclusive pues parece un telescopio, ¿no? Un telefoto larguísimo. Pesa más el lente, que inclusive la cámara se debe cargar desde el lente, es decir, el lente es el que se amarra al trípode en este caso. Entonces se llaman telefoto de 500 a 1000 milímetros. ¿Listo? Entonces, eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, la distancia focal cuando vamos a trabajar con cámaras. Yo les estoy diciendo todo esto porque lo ideal es que entendamos de una vez un poco lo que es cámara, a pesar de que no hemos visto fotografía, ustedes no han visto fotografía, y creo que la van a ver pronto o la ven desde tercero, no, si no estoy mal, o cuarto, no sé. Tengo que decirles algunas de las cosas de fotografía para que pues vayan ya ajustando estos valores y entendiendo un poco cómo funcionan esos valores, porque lo que hace un programa tridimensional es tratar de emular la realidad. Entonces, si yo tengo una cámara, pues ya sé que voy a poder cuadrar exposición, iluminación y toda esta cosa. Los lentes, les puedo cambiar la distancia focal. Entonces yo le digo habilitar profundidad de campo. Entonces esto hace que me queden desenfocadas algunas cosas. Miren que él me hace un previo ahí inclusive. Me está diciendo que aquí está en foco, lo de acá está desenfocado y lo de acá está desenfocado. Si yo le doy F9, pues ya me va a mostrar esta parte desenfocada, esto enfocado. Ahora, cuadremos la exposición de una vez. Entonces, digámosle que la apertura está así, pero yo le tengo que decir ahí, vamos a bajarle a la exposición. La puedo bajar desde el target o digámosle manual. Hey, el ISO, pongámosle un ISO bien bajito y miremos a ver cómo va quedando esto. Entonces, miren que al bajarle el ISO, cambia ya la exposición de la cámara. Entonces la cámara ya se empieza a ver bien. Y miren estos detalles de relieve que yo ya pude conseguir con simplemente haber usado este mapa, que fue en lo que quedamos, que se llama Normal Map. ¿Listo? Este Normal Map lo pegamos al Boom Map y me funcionó de esa manera. Ahora, hay algo que por lo general esto se utiliza para Ambient Occlusion. A veces los programas no tienen una entrada de Ambient Occlusion, entonces uno trata de metérsela combinada acá al mapa difuso. Entonces a veces por lo general uno mete un mapa que permita hacer un mix de algunos mapas, un composite. Y lo que hace el composite es que genera una especie de máscara y mete otra textura por acá. Bueno, perdón, yo no voy a agregar en este caso ese mapa. Tenemos este mapa que era el de, dice, en este caso dice textura, bokeh, asphalt road. Este es el de ambient occlusion y este es el de roughness. Entonces el roughness, ¿qué hace el roughness? El roughness me permite, lo voy a agregar acá, roughness map. Por lo general para Blender es muy parecido. Este mapa lo que va a hacer es cambiar. Ustedes miran el roughness de Blender, le pueden meter un mapa también, una imagen. Y lo que hace es que algunas partes, pues las que ya les dije, digamos las blancas, partes blancas en la imagen van a ser más reflectivas, las partes negras van a ser menos reflectivas. El roughness es como ese difuso, lo que yo les decía que cuando, por ejemplo, ustedes ven un vidrio y está muy pulido, pues se ve muy brillante, se refleja todo al 100%. Pero cuando está rugosa a nivel atómico, a nivel, digamos, de las moléculas de la, del objeto, está muy rugosa la superficie, lo que hace es que la luz no se refleja, digamos, en la misma dirección en que incide, sino que se refleja para todos los lados y se empieza a ver difuso el reflejo. Entonces se empieza a ver como desenfocado, como borroso los reflejos. Entonces esto se parece mucho a lo que fuera un plástico, por ejemplo, ¿no? El plástico por lo general tiene una reflexión
digamos, cuando uno ve un plástico, digamos, iluminado por la luz de la casa, uno ve que el brillo se nota ahí como en el reflejo, pero se nota bastante difuso, uno no alcanza a ver lo que está reflejando, sino como el destello de luz solamente. Entonces eso hace el roughness, conseguir de que ese reflejo no sea tan marcado, sino que sea mucho más difuso. Entonces ahora este roughness pues obviamente tendrá una configuración que si yo busco por acá roughness por ejemplo, este está activo o desactivo. Entonces yo miro, porque si yo tengo este mapa, yo puedo decirle, hey, este mapa en la salida puede ser invertido o puede ser al derecho. Entonces mire que invertido lo que hace es que cambiaría las zonas blancas por grises. Entonces esto es menos reflectivo. Entonces digámosle que es así a ver cómo funciona. Si yo doy F9, entonces yo ya me doy cuenta de cómo puede funcionar un poco la reflectividad en este mapa. Cancelemos un poco. Vemos que todavía sigue siendo o teniendo mucha ganancia, en este caso la luz. Vamos a acomodar un poco esto. Ahora, la distancia focal, 36 milímetros, es un lente muy normal. Yo le puedo aumentar un poquito la distancia focal para que sea más tele. Cuando yo cambio la distancia focal, miremos desde acá, se me acerca un poco la imagen. Mire cómo se cierra. Quitemos este para que veamos bien. Entonces yo hago como un zoom, pero no es zoom, simplemente en este caso estoy cambiando la distancia focal. Entonces cuando me acerco mucho esto se me distorsiona. Y cuando me alejo esto hacia los lados va a estar muy distorsionado porque estoy utilizando un lente muy redondo, muy convexo. Pero si lo aplano el lente, es decir, lo convierto en un lente más telefoto, consigo de que pues todo quede mucho más planito. Ahora, si utilizo, por ejemplo, lo que les mostraba acá, un F4, pues tengo un enfoque selectivo muy marcado. En cambio, si utilizo un diafragma mucho más alto, me va a enfocar más zonas. Otro más altico, me enfoca un poco más la zona y ya me desenfoca lo que está más lejos. Es decir, ya tengo un más rango de selección de foco. Entonces, cuando renderizo, pues ya estoy viendo que esta parte se está quedando mejor. Miren que si yo quiero que solamente se desenfoque por acá cerca y por acá mantenga foco, vamos a cambiarlo. Entonces le cambio un poco la distancia focal otra vez con el diafragma. Pero ¿qué pasa con el diafragma? Cuando le subo el diafragma, o sea, le aumento el número, va entrando menos luz. Al entrar menos luz, pasan dos cosas. Uno, pues puedo enfocar más elementos en la escena y la luz queda menos estallada, se va oscureciendo más la escena. ¿Por qué? Porque le estoy cerrando el iris a la cámara. Hasta que llega un momento en que no se ve nada, ¿no? Entonces miren que aquí se ve menos y menos y menos y cada vez menos. Esta es la manera de conseguir, pues, obviamente una iluminación mucho más realista en un material. Lo mismo aplica para Blender. Blender tiene su cámara y tiene algunas opciones muy parecidas al funcionamiento de las cámaras, que eso aplica para todas. Entonces, pues si yo le aumento la entrada, o tengo que compensar, pues yo quiero que la imagen me quede toda enfocada así como está, pues entonces aumentémosle, qué sé yo, el shutter speed, puedo decirle, hey, no más rápido, esto dejémoslo igual, porque no estamos, la duración de este es del shutter speed, y esto va relacionado mucho con el motion blur, ¿no? Entonces para video, para que las tomas quedaran cinematográficas, lo que hacían es que utilizaban un shutter speed bajito, es decir, que los frames, cada fotograma se exponía a la luz mucho más tiempo. Estamos hablando de milésimas de segundos, pero en este caso es mucho más tiempo. Entonces esas milésimas de segundo de más hacía que al ocurrir un movimiento muy rápido pues quedara desenfocado. Y entonces por eso vemos las aspas en el cine, por ejemplo en un helicóptero se ve como el manchón ahí de las aspas del helicóptero. Para evitar ese flickering o ese flickering lo que significa es que, porque quiero explicarles cada término que yo utilice, flickering significa que tiene como como que vibra, como que está intermitente, como que brinca en la escena. Eso se llama flickering, como que se ilumina, no se ilumina, se ve, no se ve. Ese salto intermitente en el tiempo se llama flickering. Entonces, para evitar ese flickering, lo que hacen es que utilizan exposiciones larguitas para el cine, para las películas, y evitan eso y generan mucho más movimiento. Entonces, por eso es que vemos que en Transformers uno no ubica nada, porque hay demasiado motion blur en las escenas, por ejemplo. Entonces todo se mueve y se desenfoca y hay mucho movimiento en la escena y todo se ve como borroso por el movimiento tan rápido que hay. Eso genera una sensación de más movimiento, pero a la vez nos quita
esa percepción del detalle, ¿no? Pues obviamente todo se ve mucho más desenfocado. Listo, como les decía, le aumenté la apertura de diafragma, se la cerré en este caso, le aumenté el número, eso quiere decir que le estoy cerrando el diafragma. Esto ocurre al revés, no sé por qué, digamos, en cuestiones fotográficas hicieron los números de esta manera, pero pues tiene que ver con medidas, un 16avo seguramente, qué sé yo. Y lo otro es un cuarto, que es obviamente mucho más grande. Entonces lo que hacen es que, bueno, cerré el diafragma, pero yo quiero compensar eso. Lo voy a dejar en un diafragma 10, que es un diafragma pues, relativamente cerradito. Y lo quiero compensar con darle más ISO, es decir, sensibilidad a la luz. Entonces, hey, compénseme eso con un ISO de 300 y pico, vamos a ver. Entonces, digamos que ya entra más luz a pesar de que utilizo un diafragma mucho más cerrado. Cancelemos y volvamos a cerrar más el diafragma. Entonces ya, tengo mucho más enfoco parte de la escena y aparte, pues me está entrando mejor la luz. ¿Listo? De eso se trata. Saber controlar los settings de la cámara para poder hacer una escena o una textura bien hecha. Entonces, si meto F10, perdón, M, entonces vamos con M y pues ya aquí he agregado tres mapas. Este cuarto del occlusion lo puedo agregar después. Y este otro dice que es una especie de desplazamiento. Hagámoslo para generar desplazamiento real. Entonces vamos a ver qué displacement map. Entonces coloquémoslo abajo. Displacement map. Perdón, displacement. ¿Qué hace el mapa de desplazamiento? Que sí me va a desplazar esta malla entre tres dimensiones. Pero ¿qué pasa? Yo esta malla, si presiono F4, tengo muy poca resolución. Para yo desplazar la malla, en realidad, creería que necesito resolución. Eso a veces es indispensable, otras veces no. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Presionemos F9 a ver qué pasa. Aquí vemos que hay una sensación de desplazamiento, pero no se ve. Ahora, miremos la diferencia. Listo, ya renderizó. Si nos acercamos al borde, vemos que sí hay desplazamiento, miren. Miren que ya ocurre desplazamiento en la superficie. ¿Listo? Ahora, veámoslo sin desplazamiento. Hagamos un desplazamiento mucho más alto. Entonces, no sé, metámonos a las opciones de roughness. De displacement map, perdón. Entonces, cogemos el material, le damos doble clic. En el mapa de roughness, bueno, las reflexiones dejémoslas en 1 para que una vez... Ahora tenemos este roughness, acá esto está controlado por el mapa y un índice de refracción IOR. No lo movamos y bajemos hasta donde dice el mapa de displacement por acá abajo. Bueno, este ni siquiera lo tiene aquí lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Hay un valor de displacement de 1. Yo lo puedo bajar para que no se desplace tanto o lo puedo subir para que se desplace mucho. Le di 332, vamos a ver qué pasa con el render. Fijémonos en los detalles del fondo a ver si se desplaza un poco más la forma, ¿listo? De eso se trata, de identificar esos detalles de relieve. Entonces, le cambié un poco, bueno, acá le cambié un poco esto de la reflectividad. Le podemos bajar la reflectividad para que no se sienta tanto en el render. Listo. Y vemos que acá hay unos detalles. Vamos a darle cancel y quitémosle ese roughness a ver si funciona igual. Si quitamos ese displacement. Entonces estos detalles pues parece que son generados por el mapa de normales. Listo. Entonces vamos a generar más detalles en esta malla a ver si de pronto el displacement actúa de mejor manera. Entonces bueno, ya tengo una malla digamos tupida y vamos a conectar otra vez el displacement a ver si funciona de esta manera y volvemos a dar render para que vamos haciendo pruebas, ¿no? Con eso. Listo, entonces damos el stop, cancel, así vamos probando y aumentemos mucho el valor del desplazamiento. A ver, lo otro es que podemos ajustarle las curvas. Entonces tenemos que esto pues tiene un output al cual le podemos enable color map y lo que podemos hacer es cambiar la cantidad de luz
y acomodar, por ejemplo, esta curva con estos botoncitos acá. Por ejemplo, y lo muevo para contrastar mucho más esa imagen. Entonces, aquí la puedo contrastar mucho más. Eso quiere decir de que va a haber un desplazamiento distinto. Y pues obviamente cambiándole el valor de desplazamiento para que se vaya notando quizá un poco. Entonces vamos acá, cerramos esto M otra vez y vamos al material original. Vamos a empezar a mirar acá el desplazamiento. Subámosle un valor mucho más alto, quizá mucho más notorio. 10, va a exagerar. Acá no sé qué pasó, quizás se fue muy lejos. Miren que de todos modos cambió acá muchísimo esto. Bajémoslo un poco a ver qué pasa. Ok, ahí se está desplazando en el previo de esta imagen. Inclusive se deforma la malla. Miren que el mapa se subió un poco, ¿no? Se subió un poco, pero ¿qué pasa? Está ocurriendo todo muy parejo. Eso quiere decir de que estamos desplazando el mapa y este mapa de desplazamiento no funciona muy bien. Lo podemos controlar a través de las curvas. Uno de estas curvas, de esta salida, o vamos a darle clamp a través del contraste. Entonces output, la salida. Voy a tratar de hacer esto lo más contrastado posible. Es decir, que las partes negras o oscuras sean más oscuras y las partes claras pues sean mucho más blancas. Yo creo que jalando esto para acá, poniendo otro acá. No sabría esto acá. Vamos a hacer un mapa más o menos así, por ejemplo. Entonces miren que yo ya tengo unas partes que no desplazan y las partes blancas van a desplazar. Eso quiere decir de que se va a notar mucho más el desplazamiento quizá. Mucho más que este gris. O dejar partecitas así blancas. A ver, a ver, a ver. Aquí. Vamos a hacer más para acá. No quiero que me quede gris, sino negro y blanco. Y esto lo podemos subir más para que sea más blanco. A medida que yo subo esto, pues obviamente se va a hacer más blanco esta parte también. A ver acá. Listo. Entonces podemos decir que esto, por ejemplo, se desplaza. Estos cuadritos blancos se desplazan. Voy a ver si está funcionando el displacement map. Bueno, digamos que acá con este render tenemos ese problemita y es que, digamos, este motor de render es que el ART, que acabo de caer en cuenta, y es que el ART no tiene soporte para desplazamiento. A pesar de que en el common uno dice que tenga displacement, el displacement map no lo coge. Eso es una de las cosas que no me gusta, digamos, del ART render. Y lo otro es, por ejemplo, los render pass. Por ejemplo, tenemos que los render pass son estas capas que nosotros utilizamos para después, digamos, en composición modificar cada parte de nuestra imagen. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos desenfocar algunas zonas sin tener que hacerlo directamente desde el render, sino que podamos en un programa de postproducción o composición como After Effects o Nuke de Foundry modificar a gusto o a placer el color de determinados objetos, la profundidad de campo de la cámara y mejor dicho muchas más cosas en nuestra escena. Por ejemplo, cambiar el color de solo las partículas en la escena, de solo el color de la luz en la escena. Entonces, todo ese tipo de cosas las podemos conseguir a través de Render Pass. Por ejemplo, identificar el motion blur o el movimiento a partir de un mapa de vectores que genera el software tridimensional para que en los software de composición podamos generar un desenfoque de movimiento mucho más llamativo, mucho más intenso o pues mermarle o disminuirle el desenfoque de movimiento que tiene la escena. O sea, hay una cantidad de cosas
el bokeh, todo eso lo podemos corregir a partir de render passes. Es por eso que para las películas, por lo general, eh, hay una cantidad de render passes impresionante cuando trabajan elementos tridimensionales. Entonces, por ejemplo, hay gente que utiliza muchos más render passes que otros, pero pues digamos que eso no puede diferenciar un poco en la calidad del resultado, pero pues hay gente que sobre todo es por composición, ¿no? Los compositores a veces tienen mucha más habilidad y requieren exactamente un render pass específico para determinadas cosas. Entonces, tenemos que, por ejemplo, un ejemplo de render pass acá, valga la redundancia, abrámoslo. No sé si me lo deja ver grande. Creo que no. Acá, bueno, aquí está. Entonces tenemos el difuso, que es el que supuestamente tendría las sombras y la luz en este caso. Que pues esto, digamos, esos render pass, digamos que algunas personas lo llaman mal. El difuso debería ser este mismo albedo, en este caso, que es el que tiene el mapa de textura. Digamos que acá lo que hicieron fue generar un difuso con un color blanco, por ejemplo. Pero en este caso le metieron color, o en el mapa de color metieron la textura. Eso también depende un poco del motor de render, ¿no? En este caso veo que el difuso lo utilizaron fue para Cycles en Blender. Entonces digamos que para los otros motores de render o genéricos, por lo general, lo que es difuso es la entrada digamos, de color de la imagen, ¿no? El especular sí es un estándar. Digamos que el especular siempre va a ser los brillos estos que tenemos. El environment, esto tampoco se le llamaría, digamos, un mapa de environment. Realmente esto podría ser las reflexiones, ¿no?, del entorno. Entonces podría ser un mapa de reflections en este caso. El ambient occlusion o AO es, digamos, ese que genera más sombras, ¿no? Tenemos un mapa de sombras, literal, acá, que es diferente al ambient occlusion. El ambient occlusion lo que hace es resaltar un poco eh, los detalles y digamos que diferencien un objeto a otro, ¿no? El ojo, por ejemplo, que tiene ya una hendidura marcada, pues esa hendidura marcada siempre va a estar independientemente de si está ahí súper iluminado o no. Entonces, para que no se pierda, por ejemplo, el ojo, lo que hacen es que tener un ambient occlusion genera una pequeña diferenciación, ¿no? Y este pues ya responde obviamente al volumen como tal, lo que son las sombras proyectadas. Esto no son sombras proyectadas, sino que son simplemente acentuaciones, por decirlo así, de lo que son las sombras que ya tiene. ¿Listo? Entonces se hace a veces un bake, que es como falsear, entre comillas, se le dice bake, cocinar, en este caso. B-A, vamos a escribirlo acá. Cuando uno hace un falseo, por ejemplo, bake shadows, entonces lo que hace uno es que en los juegos, para hacernos el ejemplo un poco más claro, en los juegos lo que hacen es que las sombras, digamos que las cocinan, por decirlo así, es decir, que ya están en algunos objetos ya están predeterminadas. Entonces miren acá, por ejemplo, esta sombra de este árbol está acá y está acá, pero no la están proyectando en tiempo real. Lo que hicieron fue es que, digamos, esta sombra de este elemento está ya dibujada en el piso, por decirlo así, y se combina con todos los otros mapas de textura. Es decir, que siempre que el personaje pase por aquí, esta sombra no va a cambiar, porque siempre está ahí, ya está baked, está cocinada. ¿Listo? Es una especie de bake, se conoce como cocinar las cosas, es decir, pre-renderizar y ya tener una imagen, o sea, que no se calcula en tiempo real, esto ya está, por decirlo así, calculado. Y el render o el motor de render en tiempo real lo que hace para los juegos es simplemente ponerlas ahí puestas, ahí una encima de la textura que hay atrás. O sea, no las calcula en tiempo real, no traza rayos de luz. Por eso la diferencia de un motor de render en real time, que calcula las cosas, y otro baked, que es simplemente ya cocinado, es decir, ya pre-renderizado y puesto en la escena como tal. Luego profundizamos un poco más eso cuando veamos la diferencia entre ray tracing o skyline o esos renders. Bueno, el caso es que este es ambient occlusion, es un bake de las sombras para acentuarlas un poco. El Fresnel tiene que ver sobre cómo se reflejan las cosas. Entonces, miren acá, por ejemplo, hacia los bordes se reflejan de alguna manera, hacia las caras internas no se refleja nada. Eso quiere decir de que, por ejemplo, acá se refleja un poco el color
de algún objeto que esté cercano. Entonces yo le pongo un objeto verde cerca a la cabeza, pues el color de la piel va a cambiar un poquito hacia ese borde, pero hacia acá la cara interna no se va a notar esa reflexión. Ese es el Fresnel, ¿no? Lo que les decía, el ángulo de incidencia corresponde ya al ángulo de reflexión de los objetos. El V no tiene nada que ver, esto no. El SSS, que se conoce como Surface Scattering, que es cuando se genera cierta transparencia en la oreja, en los dedos, lo que yo les decía de las velas, el jugo de naranja, la leche, todas estas cosas que son semitransparentes, la parafina de las velas. Todas estas cosas semitransparentes tienen subsurface scattering, que es precisamente ese efecto de translucidez cuando la luz pasa a través de un objeto sólido como tal, no objetos refractivos como el cristal. Eso, digamos que el subsurface scattering ahí no aplica, sino la refracción. ¿Listo? La refractividad del objeto o índice de refracción, IOR. Para objetos sólidos es como si tuvieran dos subsurface, como si tuviera otra piel, ¿no? Entonces sabemos que tenemos la piel y tenemos venitas y cosas por detrás de eso. Entonces ese subsurface permite ese tipo de trabajo. Por ejemplo, hacer unas venitas por ahí al fondo, que cuando la luz atraviese ese objeto se alcancen a notar esas venas. Entonces eso hace el subsurface scattering, que pase la luz un poco a través del objeto del objeto sólido y sea, digamos, a medida que sea más delgado, pues se pase más luz y a medida que sea más grueso ya no se ve nada. ¿Listo? Eso pasa igual con las manos. Y bueno, ahí estamos viendo unos pequeños render passes. Obviamente hay gente que utiliza muchísimos más. Estos render passes a veces corresponden un poco más al software, diría yo. Entonces, por ejemplo, pongamos acá render passes. Y por ejemplo acá pues cada artista, compositor tendrá un render pass para determinadas cosas. Por ejemplo, este Max ID lo que hace es que selecciona toda una forma. Entonces ya sabemos que con la piel, por ejemplo, la tiene seleccionada con un ID, con un identificador. Eso quiere decir de que el rojo va a ser el que me va a cambiar. Entonces yo puedo enmascarar objetos, por ejemplo la cabeza de esta persona, sin tocar los ojos, la puedo enmascarar con un ID, con un Max ID. Este depth o V-Ray Z depth o C depth, digamos, son mapas de profundidad. Este depth. Y esto lo que hace es que me permite desenfocar determinados objetos en la escena sin tener que utilizar un render en tiempo real de desenfoque en la cámara. ¿Qué pasa? Entonces, lo que ocurre es que lo que está oscuro se puede desenfocar más y lo que está blanco está más enfocado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ponemos aquí Z-Depth o Z-Depth o Depth, pero en este caso Z-Depth me funciona mucho porque es el que utiliza V-Ray, que es un motor de render que funciona en Blender y en 3D Max, ¿no? Pero para que sepamos que el mapa de depth o profundidad siempre va a verse así, una escala de grises. Entonces miren lo que hay acá, puros mapas de profundidad. Eso quiere decir, en este caso, de que los objetos negros acá al revés, porque lo han invertido, se ven enfocados y lo que está blanco al fondo se va desenfocando a medida que tiene más distancia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto. Entonces lo que está blanco acá es lo que está enfocado y lo que está negro allá se va desenfocando. Ese es el mapa de Z-Depth o Z-Depth. ¿Listo? Eso se puede conseguir manualmente. Mírenlo acá, por ejemplo. Y lo que hace es que obviamente me va a generar esto. A medida que se va alejando, miren acá el mapa de Z-Depth, yo puedo ir desenfocando los objetos. Eso lo hago en After Effects, en cualquier programa de composición. Le digo, hey, desenfóqueme a partir de un mapa de opacidad. En este caso, ese mapa de escala de grises, esto blanco y esto negro. Entonces desenfoca lo que está negro o oscurito y grises, lo va desenfocando menos hasta que ya lo enfoca del todo lo que está blanco. Mírenlo acá bien enfocado. Ese es el mapa Z-Depth, para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, ahí ya pasamos a otro mapa. Y tenemos un multiplicador de amino occlusion, ring light, la luz de bordeo. Tenemos otra luz de bordeo de determinado color del subsurface scattering. Miren que son mapas distintos, ¿no? El glossiness, por ejemplo, para los ojos y los labios. Entonces, el glossiness de los ojos y los labios los separan del glossiness de la piel o de algún otro elemento que tenga metálico, por ejemplo, los aretes que tuviera en la cabeza. El especular de la luz suave.
La luz del lado, cómo la puedo controlar con un mapa también de render path. El overlay es el color plano, flat color. Y las sombras acá. Entonces mainline multiply por 85. Bueno, se tiene como, digamos que es técnica de cada artista digital. Combinar todo esto y convertirlo en una imagen ya en composición real. ¿Listo? Entonces cuando vemos en cine, pues lo que vemos ya es un, es un, es un objeto ya compuesto con todos esos render passes. Entonces las películas, por ejemplo, este es el final. Este es el beauty, se le conoce como beauty o beauty, que es como la combinación de todas estas partecitas para generar ya una imagen bien acabada, ¿no? Una imagen muy realista. Entonces acá igual, otro que tiene transmisión de luz, como sería la plastilina en este caso, o la arcilla pues de nuestro objeto. La luz del difuso, miren, esta sería la directa del difuso, la indirecta o indirect illumination para el difuso. El subsurface scattering, la refracción, entonces en este caso lo único que tiene refracción es el cabello, un poquito los ojos. Lo demás, esto por ejemplo la reflexión para la piel, lo único que refleja en este caso pues sería para la piel, y la reflexión indirecta que sería como para los bordecitos, los ojos, y lo más brillante que sería el cabello. Hay gente que separa las cosas con diferentes render passes, las opciones las dan los motores de render. Como les digo, lastimosamente el ART no tiene render passes. Volvamos a lo que íbamos, cambiamos el motor de render entonces y pongamos Arnold. Para este caso específico voy a poner Arnold para poder darle un pequeño relieve mayor a esto. Entonces yo ahí lo que les decía, estaba controlando un poco el color de este clamp, de este bitmap, perdón. Voy a subirlo aquí para que se vea un poquito más brillante otra vez, todo. Entonces vamos acá y voy a desplazar un poquito más todo. Uf, se me fue mucho. De aquí a ahí. Esto, por ejemplo, me gusta un poco. Y lo puedo correr un poco más para acá para que genere, no tanto, para que genere más relieve en todas las otras partecitas. Entonces ya ahí me está generando un mayor relieve en todo. Y en otras partes no, en las negras obviamente no se va a elevar tanto. Uf, pero acá está supremamente delicado. Esto, por ejemplo, me gusta. Entonces cuando yo doy render a esto, en Arnold, vamos a ver si me hace un relieve, por ejemplo, F9. Ya vemos que en este caso el desplazamiento se ve aplicado volumétricamente sobre la forma tridimensional. Entonces miren lo que consigue uno con ese tipo de mapas sin tener que desplazar la forma o sin tener que hacer una malla muy compleja, ¿no? Entonces miren que acá conseguí, por ejemplo, que la iluminación reaccione a eso, que haya profundidad de campo, que haya muchos detalles como si fuera una tierra, en este caso muy realista, ¿no? Entonces, hey, vamos a acercar un poco más esto, vamos a cambiar un poco la altura de la cámara para que tampoco se vea tan así. Y vamos un poco más de frente con la cámara para que generemos un poco más decente este mapa. F9 otra vez para que lo veamos mejor. Entonces, inclusive esto ya pues tiene un acabado muy de cinematográfico, ¿no? Miren que esto ya se ve bastante realista. Entonces, si ponemos otro ángulo, ya sabemos que el desplazamiento está hecho en la malla. Entonces, ya que lo vemos desde arriba, pues podemos ver la superficie, por ejemplo, de Marte con mucho mejor acabado. Y eso simplemente lo sacamos de un mapa que había en internet, ¿no? Nosotros podemos generar nuestros mapas, obviamente generar todo ese tipo de elementos es trabajarlos en Photoshop. Entonces lo que hacen es filtrar ciertos colores, cambiar ciertos tonos e ir sacando ese tipo de mapas para luego en postproducción en un programa 3D poder generar estos mapas mucho más acabados, ¿listo? Entonces yo creo que hasta aquí este mapa funciona igualito en Blender. También buscamos el apartado que hay de Displacement Map, que Blender lo tiene en Cycles, por ejemplo, en el motor de render Cycles, y lo aplicamos y funciona igualito, se va a ver igualito, no tiene ningún inconveniente. Este me tenía el inconveniente de que el motor de render ART, pues es un motor de render muy primitivo, hecho para dummies. El motor de render ART yo se lo recomiendo a ustedes cuando estén haciendo animaciones para un cliente que necesite, por ejemplo, algo rápido y pues no este nivel de detalle, ¿no? Entonces necesitamos una animación, por ejemplo, estilo Pocoyo, estilo muñequitos 3D básicos,
una animación para internet en la que haya un personajito y requiramos, ¿cómo la palabra es? Bueno, haya un requerimiento de un acabado bonito en las sombras, en las luces, pero digamos no este nivel de detalle ya tan avanzado. Porque aquí lo que estamos consiguiendo obviamente es un nivel de detalle avanzado. Si se me perdió la ventana de render y quiero volverla a abrir, busco acá en rendering y le digo un render frame window para que me lo vuelva a abrir. Entonces creo que está por aquí. ¿Qué pasó? Está bloqueado un poco. Supuestamente ahí la abrió, en este caso se perdió. Acá está. Bueno. Entonces vean que acá obviamente hay un nivel de detalle interesante. Yo puedo poner más resolución y esto se va a ver mucho más interesante. ¿Listo? Yo puedo poner aquí un objeto, mi animación, mi personaje, mi nombre, mi logo, qué sé yo. Puedo hacer cosas interesantísimas con esto. Y esto aplica para todo lo demás, ¿no? Entonces hasta aquí vamos a dejar este video. Lo importante del video y que quiero que de pronto hayan captado un poco es este tipo de trabajo con la cámara y este elemento de texturizado que podemos conseguir de internet. Y es que consigamos un normal map, un mapa de desplazamiento o digamos una textura seamless. O sea, digamos que yo puedo cambiar el tamaño de eso y eso se va a repetir y no se va a notar. ¿Listo? Entonces eso es lo interesante de este video. Para que lo tengan en cuenta, de pronto les puede servir para lo que están haciendo de los objetos, ya cuando quieran meter un poco más avanzadas las texturas.